Colombianos muy atentos porque el presidente Gustavo Petro la rompió por completo junto al reconocido streamer Westcott. Incluso hizo que la transmisión llegara a 1.1 millones de jóvenes que se interesaron por ver el stream, a los cuales les enseñó historia política y también reveló un secreto que veremos más adelante, y eso sobre un jugador de fútbol al que le quitaron la vida hace un par de años y que algunos medios de comunicación no mostraron lo que en realidad sucedió. Este fue el momento en cómo el presidente Gustavo Petro recibió a Westcott en la casa de Nariño, donde se encargó de mostrarle algunas de las imágenes de los presidentes que han pasado por nuestro país y cómo se han encargado de eliminar a algunos presidentes porque fueron afrodescendientes o porque pertenecieron a pueblos indígenas. Y esta fue la clase de historia política que le dio el presidente Gustavo Petro a más de 1.1 millones de jóvenes en nuestro país. Yo he logrado hacer los monumentos, los cuadros, y los tenemos en un salón especial, pero este pasillo lo dejaron solo para gente de élite. ¿Y este es como que el resumen? Ese señor es... Pero es el resumen de cada presidente, pues, de lo que hizo, sí, dónde nació. ¿Qué apellido tiene? Tiene apellido León Valencia. Ah, bueno. Guillermo León Valencia. ¿Y este qué apellido tiene? A ver, yo pillo cómo es. Gerard Restrepo. Ajá, ¿y este qué apellido tiene? A ver, yo veo. Pastrana Borrero. ¿Usted no le da una vaina pensar que en una democracia pareciera que tuviéramos herederos que se suceden en el poder? Porque los apellidos que acabo de mencionar siguen vigentes. Épale, ahí tiene un código. Valencia, Lleras, Pastrana. Todos son como herederos, sí, tiene toda la razón. ¿Cómo puede existir una democracia? Hay mucho, usted dice que hay... Y es que el presidente Gustavo Petro en ese momento fue muy claro. Esos son las mismas personas, prácticamente heredero de esos políticos que quieren seguir perpetuándose en el poder de nuestro país. Ahí se puede ver que está el apellido del abuelo de la señora Paloma Valencia, el abuelo del señor Vargas Lleras y el papá del señor Andrés Pastrana, puros políticos tradicionales en nuestro país que quieren seguir mandando y quieren seguir en el poder. Y es que incluso Westcott se encargó de preguntarle a todas las personas que estaban conectadas en la transmisión si Petro ha hecho algo por los jóvenes de nuestro país, donde fue un momento que provocó mucha atención porque todos contestaron sí. Pues muchos jóvenes se han dado de cuenta que el presidente Gustavo Petro es el que ha estado velando por el bien de los jóvenes, velando por la educación de los jóvenes, y eso se dejó ver en el stream que realizó el presidente con Westcott. Petro ha ayudado a los jóvenes, no, si no lo han ayudado. Obviamente, si ustedes han visto un cambio que efectivamente pues, tiene que ser gradualmente, uno no puede cambiar eso de noche a la mañana, es lo que es. Hay que hablar con claridad. Pues ahí ve. Sí. Pues hay una buena tasa de... De sí, ahí cómo se ve. A mí me sorprende que hay una buena tasa de sí, a mí me sorprende. Y es que incluso el presidente Gustavo Petro dejó callado a esas personas que se han encargado todo este tiempo de tirarle pullas y hacerle una falsa política, porque incluso Westcott quedó sorprendido con eso sí, que pues vio que todos sus seguidores se encargaron de decir sobre las ayudas que les ha hecho el presidente Gustavo Petro en los últimos años. Incluso Westcott ya había dicho que cuando él hablaba de política en sus streams, muchos de los jóvenes trataban de decirle que no hablara de eso, que hablara de otras cosas. Y es increíble ver cómo el presidente Gustavo Petro atrae cada vez más a los jóvenes, y esto porque han notado el cambio para bien que ha tenido nuestro país en los últimos años. Yo aquí me controlo, lo digo, pero yo que todos los días estoy hablando con la gente que me sigue, que yo sé que la mayoría son niños, son gente que estudia pues, colegio, universidad. Cuando yo hablo de política en streaming, todos se asustan. A mí no me dicen como que ni siquiera si Petro o no se asustan, directamente me dicen no hable de política, no se meta en eso, realmente les da miedo, pero nunca he visto como que o sea, cuando anunciamos el stream, la gente no me decía como que sí, vamos a hacerlo, sí, se ponía feliz. Realmente no querían que yo tuviera relación con la política. Sí. ¿Por qué crees que ningún joven de los que me sigue a mí, porque pues ya quizás los que votaron por ti son otros, no quiere que yo tenga relación con la política? Y es increíble ver cómo se le volteó todo a Westcott, porque vimos que preguntó a los jóvenes si el presidente Gustavo Petro los ha ayudado, donde contestaron sí, y él mismo quedó sorprendido, que esos que lo siguen a él
apoyan al presidente Gustavo Petro y muchos de esos llegaron al stream por el presidente y la entrevista que tuvo Westcott con el presidente Gustavo Petro. Durante muchos años a los jóvenes que eran diferentes, pues algunos políticos se encargaron de enjuiciarlos y únicamente porque a veces pintaban un mural, porque según eran ya prácticamente grupos armados o eran guerrilleros en pocas palabras. Y es que el presidente Gustavo Petro también resaltó sobre ética y cómo trabajaría en equipo en algún momento y también dio algo muy importante a los jóvenes que es el perdón. Pues aquí se puede ver cuando Westcott le pregunta al presidente Gustavo Petro si él trabajaría en algún momento con el señor Álvaro Uribe Vélez, donde el presidente sin dudarlo dijo que sí, que obvio, que incluso él invitó a Álvaro Uribe Vélez a la casa de Nariño y eso con el fin de hacerlo. Pero pues como ya sabemos cómo son los sectores de derecha en nuestro país, que les encanta atacar al presidente Gustavo Petro y que para nada les gusta untarse de pueblo y untarse con la izquierda, pues ya sabemos qué opina Álvaro Uribe Vélez de eso y aquí podemos ver lo que dijo el presidente sobre trabajar juntos y unir a Colombia. Colombianos y colombianas tenemos que aprender a trabajar en equipo. Aquí en este gobierno yo lo veo todos los días. Peleas y peleas ahí por egos y por quién es más y por quién hace que se diga que es esa persona la que hizo el programa. ¿Usted trabajaría en equipo, un ejemplo, usted está en una isla abandonada con Álvaro Uribe y tienen que construir un barco para salir de ahí? ¿Usted trabajaría con él? Ah, pues claro, es Sí. que, si ya se lo dije, él vino por aquí. Ah, bien, y le tiró la buena pues. Yo le dije, hermano, usted no tenga miedo conmigo porque yo no lo voy a perseguir. ¿Y usted siente que él trabajaría con usted? Pues si estamos en una isla sola le va a tocar. Porque Debería, ¿no? ¿Qué más va a hacer? Pues, pero pues, de esa manera pues, no debería ser así para trabajar por el país. No tanta pelea, hay concepciones tanta... diferentes. Yo creo que los jóvenes, eso es lo que están cansados, es de que izquierda, que derecha, que eso. No, aquí no se puede tener condiciones, ingenuidades. Buen mensaje del presidente Gustavo Petro, sobre todo de perdón y de trabajar en equipos para mejorar a nuestro país, algo que no quieren hacer los sectores de derecha aquí en Colombia. Y es que incluso el presidente Gustavo Petro demostró ser un gran streamer. Y esto de acuerdo a que Westcott se encargó de mostrarle todas las personas que ya traía conectadas, porque pues era un streaming diferente, era una transmisión que llamaba mucho la atención y eso porque estaba con el presidente Gustavo Petro, donde incluso el presidente dejó ver sus dotes como streamer y vamos a ver las siguientes imágenes. Una historiecita, vea para que vea la gente, usted es la primera vez que hace un streaming, ¿no? Creo que sí. Espere que ya, mira, vea. Somos 800.000 personas. Dígale hola a la gente que está ahí tan. Hola. Son jóvenes. Vamos a llegar a 1 millón. Ay, 1 millón. épale. Aquí hay un... Y es que sí se llegó a 1.1 millones en esa transmisión, en ese stream hecho por Westcott. Y eso pues porque llamó la atención de algunos jóvenes que incluso escucharon, jóvenes que incluso siguen a Westcott, que siguen al presidente Gustavo Petro, que llegaron a ese stream. Aquí se puede ver que llegó a 1 millón, incluso por ahí vi que llegó a 1.1 millones. Ahora sí miremos qué fue lo que dijo el presidente por un reconocido jugador de fútbol llamado Andrés Escobar, que algunos medios de comunicación se cargaron en aquel entonces de decir que le quitaron la vida fue por una apuesta, que porque no hizo un gol, que cometió un autogol, pero todo fue diferente porque el presidente Gustavo Petro investigó eso cuando era congresista y vamos a ver que fue un mafioso que le quitó la vida a este jugador de fútbol y este mafioso pertenecía a las Convivir, un grupo paramilitar que fue legalizado por los gobiernos en aquel entonces y escuchemos muy bien lo que dijo el presidente Gustavo Petro en la transmisión con Westcott. Incluso el futbolista Andrés, antioqueño, me acuerdo, no sé cuántos jóvenes lo pueden recordar ahora, que estuvo en el Mundial de Fútbol, él hizo un autogol. Y era un gran jugador, un defensa, y ya lo mataron. Yo pensé, aquí en Bogotá, que a él lo habían matado por hacer el autogol. Después yo mismo, como parlamentario, me puse a investigar. Fue una apuesta. ¿Qué era? ¿Por qué a él lo habían matado? No, el muchacho era buen mozo, entró a una discoteca, seguro una muchacha ahí, pues le echó el ojo. Y ¿Se supone que fue por eso? Sí, y el señor Gallón, que era el que iba con la muchacha, lo mató. Por celos. Era un mafioso. Santiago Gallón. Si usted sigue quién era Santiago Gallón, encuentra una cosa terrible. Él era de una Convivir, decretada por el gobierno de Antioquia. Es una manera de gobernar sobre la base de la muerte
Y por eso yo digo que hay una política de la muerte. Increíble lo que reveló el presidente y que muchos medios de comunicación se encargaron de ocultar durante muchos años, y esto con el fin de lavarle la cara a las Convivir, en aquel entonces, que eran grupos paramilitares legalizados por los gobiernos de ese entonces. Y una gran noticia, como el presidente Gustavo Petro es reconocido y atrajo a todos esos jóvenes al Stream de Huesco. Eso es una forma más de demostrar que los jóvenes están con el gobierno del cambio. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.